esta iniciativa. Es una iniciativa bien importante para transformar la direccionalidad de los fines de la educación. Pareciera de alguna manera que no es suficiente abordar solo el problema de los planes de estudio, del currículo y de la acción en el aula o en los territorios donde se concurre la reflexión sobre el conocimiento. Ese es un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionar esa reflexión con la gobernabilidad en términos de propósitos de un Estado que quiere transformar de abajo hacia arriba una secularidad que históricamente ha estado controlada de arriba hacia abajo? Es una tarea, es un desafío. Es un desafío porque los libritos anuncian que hay pocas experiencias sobre ese esfuerzo. Siempre el esfuerzo termina pues orientando la gestión y la administración más en los procesos vinculados a la potenciación del conocimiento formalizado que al que debe producirse resultado de las vivencias, de la acción que se tienen dentro de un sistema de pensamiento que autorreflexiona y reflexiona la práctica. Y este es otro desafío. No es suficiente decir que estamos en el marco de la educación permanente, que estamos en la educación continua y que se trata de un, vamos a decir, de un enfoque aplicado a una direccionalidad determinada. En este caso es indeterminada, no es determinada, no está preelaborada, no está preconcebida para su realización. Pareciera que se quieren hacer 2 o 3 reflexiones sobre este proceso, que son importantes tenerlas en cuenta para quienes vamos a facilitar o quienes vamos a tratar de entrar en conexión con el nivel intermedio estadal o el nivel circuital. Una es el valor que tiene lo público, que normalmente fue visto en la filosofía tradicional como lo privado y lo público. Y en este caso está lo privado, lo comunitario y lo público. O sea, lo público tiene una connomentación distinta en su reflexión y su estructuración. No queremos una dirección para que atienda al director o solo a los fines del ministerio, sino para que atienda también a los fines de la sociedad y a los fines que tiene la propia organización de la sociedad produciendo, transformando. Entonces eso supone una resignificación, una recreación conceptual del asunto, metodológica y práctica, con relación a una noción que se está introduciendo y que la introduce este programa. Es la noción de colectivo directivo. Hasta ahora nosotros tenemos la noción más o menos clara de cuando trabajamos en el aula y en el entorno escolar de los colectivos de investigación. Ahora, los colectivos que direccionan una política se corresponden con otro tipo de gobernabilidad y otras dificultades que desafía la realidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. A mí me mandaron el otro día para Amazonas para ver cómo logramos un acuerdo entre los actores que hacen vida en la vida comunitaria de ese estado, y porque aquí hay la idea de transformar el menú para que el menú deje de ser centralizado, dependiente del mercado, para que sea localizado y vertido, ¿no?, en consecuencia, como un proceso derivado de la potenciación local, de lo que tiene que ver con la producción local. Invertir esto requiere en los estados, requiere en los circuitos, sobre todo valorar los nexos que tienen los diferentes procesos o relaciones que se crean, de los distintos actores que concurren, que no solamente son a veces productores. Hay mafias también, mafias, pranes organizados, pranatos culturales estructurados, que históricamente se han creado en un sistema que tiene esas características. Porque el mercado no solamente expresa ideologías, sino sobre todo construye prácticas para que las ideologías sean efectivas.
Y se trata en este caso de desmontarlo. Es decir, se está hablando de equipos directivos, que ya supone que es el director, pero que es el subdirector, pero que es el consejo comunal, pero es el consejo territorial, pero son los consejos productivos, pero son la OVE. Es decir, todos estos factores son sujetos territoriales que concurren en una direccionalidad sobre los fines. Fines hacia la sociedad, desde la sociedad, con la sociedad y sin ella, que están planteados para resignificar la enseñanza, la educación en general y, por supuesto, potenciar sustancialmente y sustantivamente una nueva cultura de la escuela, construyendo con la gente. Esta es una acción de corresponsabilidad necesaria y vital. Por eso digo, este es un desafío por una parte, tiene que ver con el conocimiento por otras, pero también tiene que ver con la voluntad que le pongamos para que eso sea efectivo. Después está el problema de invertir de la centralidad a la multiplicidad. O sea, cómo ir desde lo local a lo múltiple, a lo diverso, a lo intercultural. Que cuando Franklin dice hay que ver cómo lo hacemos en los territorios indígenas. Hay que ver cómo hacemos en los territorios indígenas y tenemos que ver cómo hacemos entre los territorios indígenas y nosotros, los criollos, ¿verdad? Algo así, ¿no? Los arijuna, dirían ellos. Es decir, ¿cómo es que tenemos que interpretar estos nexos? O sea, ¿cómo es que estos nexos tienen una... Pero espérate, no solamente la interculturalidad que tiene que ver con la ancestralidad nuestra, sino también con la mixtura histórica que se ha creado a partir de la convivencia con otras culturas que han llegado. Y eso no está en la centralidad. Está tal vez en la estatalidad, si ese es un nivel territorial, y sí sé que está particularmente en los circuitos, porque allí concurren distintas culturas. Entonces, esa mesa intercultural, ese tejido intercultural, hay que construirlo. Porque un plan no es los objetivos, las metas, las estrategias, las tácticas o los medios que se dispongan. No, no, no. Un plan es un sujeto territorial que tenga una voluntad para alcanzar ontológicamente la configuración del ser y la sustancialización de la conciencia del ser, las dos cosas. Se trata de potenciar conscientemente un sujeto que asuma responsabilidades. El día de esta mañana lo decía en el grado. Queremos una escuela que enseñe a ser y a convivir. La escuela nuestra históricamente no enseña a hacer ni a convivir. Tal vez ella enseña otras cosas, a repetir, a pensar por la cabeza de otro, a colocar nuestros propios riesgos en los riesgos de los demás y no en los nuestros, y asumir entonces un tipo de responsabilidad y reconstruirla requiere que el plan tenga también sus procesos de aprendizaje, tenga también sus proyectos, sus programas de aprendizaje, ¿no? Ahora, el programa de aprendizaje en Amazonas yo no sé cómo es, porque ahí descubrimos que si nosotros queríamos vincular el perfil nutricional a la estructura de mercado, no teníamos capacidad de hacerlo mensualmente, porque requeríamos, según los pagos que tiene el sistema político venezolano, 3 o 4 meses que no son posibles soportarlos por los productores locales indígenas. Entonces nosotros tenemos que optar, o optamos por ellos y con ellos abrazamos el camino para ir hacia un menú distinto, o seleccionamos el mercado solamente para responder a lo que mandan desde Caracas, que se produce allá, pero que llegó a Caracas y después que llegó a Caracas se devuelve para allá. Entonces, esta doble circunstancia para transformarla requiere que hayan planes vinculados a proyectos específicos. Pero estoy seguro, pienso en eso, soñaría que fuera así, en lo cual no responsabilizo a todos los diseñadores y partícipes de este esfuerzo, que fueran muchos los planes y muchos los proyectos para que la investigación de alguna manera responda a algo más que al enfoque sociocrítico, porque el enfoque sociocrítico sin transformación
deja de ser crítico. Yo entiendo que McLaren lo plantea, y lo plantea en un territorio específico, y tienen un enredo con los negros y su propia cultura americana. Y ellos realmente potenciaron un enfoque sociocrítico en Estados Unidos, donde todo más o menos está resuelto, se hace difícil. Pero en el caso nuestro hay suficiente experiencia en Falsborda, Luis Vigo y todos esos pedagogos que han trabajado en Latinoamérica sobre la base de completar el enfoque sociocrítico en la pedagogía decolonial o en el enfoque transformacional que debe producirse de las prácticas pedagógicas. Entonces, trabajar para construir otra práctica pedagógica es trabajar para construir una pedagogía propia. Y trabajar para construir una pedagogía propia es alejarse también de las pedagogías centroamericanas o coloniales, que también tienen su propia expresión en esta discusión. Eso no significa excluirlas. Hay que revisarlas, conocerlas, dominarlas, pero afincarnos en una perspectiva propia es tal vez uno de los grandes desafíos de esta práctica, porque nos dijeron que no íbamos a discutir en el esquema tayloriano lo que era el cargo, porque siempre estábamos discutiendo el cargo. Va a haber un concurso, ¿para qué cargo? Fíjate que todo el concurso del sistema de educación universitaria está asignado por los cargos que están vacantes. ¿Qué va a concurso? Lo que está vacante. Usted va a ser profesor asociado, entonces tiene que haber un cargo vacante para usted, o varios, y en consecuencia, si hay varios, pues la complejidad del concurso ya es una competitividad para quitarse los dientes. En nuestro caso, el ministro nos puso una papa caliente en el medio y nos dijo, no se trata de resolver ni por la vía de Taylor ni Fayol, esto lo agrego yo, de las funciones o las dimensiones de un cargo. Se trata de construir una función pública del servicio. Y la función pública del servicio requiere tener nociológicamente y epistémicamente claro el problema de lo público para derivar o para reflexionar lo que van a significar las interacciones que se crean en el diseño de elaborar el plan. Cuando Franklin dice, hay que diseñar el plan, y ese plan va a ser siempre diferente, ¿verdad? Él agrega, porque es un plan que debe tener una función de 3 años. Es decir, que las funciones que va a tener el plan en su desenvolvimiento van a cubrir un espacio de 3 años. Este es el principio nodal de este tipo de planificación. Tipo de planificación situacional colocada en el territorio que se dispone a 3 años. Porque a 3 años debe haber otra valoración. Es decir, debe haber otro progreso dentro de la profundización de las reflexiones que se hacen a partir de la, vamos a decir, de la subsunción del conocimiento en la reflexión de los resultados que se van construyendo en cada territorio, en múltiples territorios. Estamos hablando de algo así como 3.060, algo así, circuitos. Si lo vemos territorialmente, a lo mejor lo colocamos en 8 regiones. En fin, como lo colocamos o lo coloquemos, vamos a tener reflexiones y tendencias de conocimiento, ¿verdad? Que emergen de esas prácticas, porque yo imagino que va a pasar como con la chamba, ¿no? Que nos van a llegar los informes, que no vamos a valorar a la persona por lo que ella habla bastante o por lo que el abuso que hace, como lo estoy haciendo yo en este momento, sino por lo que es capaz de construir, de elaborar, de proponer y de haber logrado. Vamos a trabajar por resultados. Resultados que se dan en un año, 4, en otro año, 4, y en otro año, 4, porque cada trimestre habría que acompañarlo. Acompañarlo es revisar cómo se va construyendo progresivamente la investigación, acción, reflexión, transformación. Es decir, cómo es que ella se construye. No se construye como un resultado de ese proceso, sino que se construye iterativamente
en cada lapso de su reflexión, conforme a los actores que en cada territorio participan, para elaborar entonces la gran reflexión en términos globales o generales de lo que pudiera ser el avance de esta direccionalidad del esfuerzo de directores en el país, que ahora, fíjate, van a modificar de algún modo las estructuras de gestión. Esas estructuras de gestión que son verticales quedan, o sea, tengo entendido que hay incluso un link elaborado del ministro al director. Y todos los directores entran en conexión con el ministro, ¿no? Lo cual quiere decir que estás colocando los objetivos territoriales o circuitales en la perspectiva política del desarrollo de los fines, objetivos y metas del sistema educativo nacional. Es decir, los niveles y modalidades van a pasar por esta revisión desde la perspectiva y reflexión que se realiza en el territorio. Entonces, territorializar entonces los planes y sus proyectos es tarea que va a permitir la valoración. Había inicialmente una gran preocupación sobre estos temas, que tenía que ver cómo sabemos si el esfuerzo de dirección contribuye a la transformación política, sistémica y sistemática de la educación, si esta transforma realmente la educación. Pareciera que esto, en un principio, estuvo sujeto al manejo de las ideologías o al manejo de la magnitud o cantidad de conocimiento. Nosotros ponderamos el vínculo de integración sociocomunitario. Es decir, el director o los directores o el grupo de directores o los, vamos a decir, los colectivos de directores deben estar articulados sociocomunitariamente. Deben tener un nivel de legitimidad, deben tener un nivel de reconocimiento político y deben tener un nivel de creación con la gente con la cual trabajan. Tengan o no recursos, que es otro desafío. Tengan o no recursos es porque la potencialidad del conocimiento que está estructurado en la práctica es suficiente recurso para empujar las orientaciones teleológicas que tienen que ver con el sistema educativo nacional. Es decir, se trata de transformar los fines. Los fines de la educación queremos transformarlos en un ciudadano o una ciudadana que sepa hacer cosas, que sepa valorar su entorno, comprenderlo, asumirlo, empoderarse de él y desarrollarse. Para eso necesitamos un colectivo de investigación, un colectivo de dirección, un colectivo de responsabilidad política, es decir, un colectivo en diferentes dimensiones. Entonces, eso lo ponderamos, dimos, bueno, la ponderación con la cual evaluamos va a poner énfasis en aquello que tiene que ver con el vínculo sociocomunitario y también con el enfoque socioeducativo que está en este trabajo. Porque normalmente hablamos del enfoque pedagógico o sociológico de la pedagogía. Pero aquí estamos hablando del enfoque antropológico de la pedagogía. Estamos hablando es con los niveles de conciencia que se produce o que se cambian cuando la socioeducación es el tipo de método y de aplicación de lo que hacemos en el territorio. Producir resiliencia positiva es diferente a lo que hace la escuela tradicionalmente, que produce a veces resiliencia negativa. Es decir, negación de sus propias prácticas. Integrar socioeducativamente el plan supone producir resiliencia positiva. Construir nuevas visiones, posibilidades. ¿Con quiénes? Con todos y todas. ¿Verdad? Todos los que tengan condiciones, los que tengan posibilidades, los que no la tengan, no las... es decir, ¿cómo trabajar con las cocineras, por ejemplo, que no saben escribir, pero saben cocinar? Además que cocinan mejor que las que saben leer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar un director, un conjunto de un directivo, es decir, tiene que buscar apoyar procesos de esta naturaleza para empujarlos, para potenciarlos, para ¿cómo la llevamos?
¿Cómo la llevamos al nuevo sistema educativo que transforma las prácticas y evidentemente resignifica y dignifica el desarrollo de ellas en el proceso? Porque eso lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir porque siempre lo conseguimos. Cuando tienes 30 alumnos, ¿verdad? 30 alumnos son diferentes momentos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos esto en el caso de los 30 alumnos? Pero ¿cómo lo trabajamos ya en el circuito escolar, donde hay por lo menos 12 escuelas mínimo, ¿no? Y cómo ellas se corresponden en sus diferentes perspectivas, sus diferentes culturas, sus diferentes mañas, diría yo también que es distinto, es un concepto distinto a la cultura. Mañas, que entran en el asunto. ¿Cómo es que tú dispones de esas fuerzas para potenciar la integración sociocomunitaria y transformar la comunidad para que la comunidad responda al poder popular o responda al poder establecido? Es decir, que ella sea capaz de convivir en un Estado que tiene dos dimensiones en el sentido público: por un lado la corresponsabilidad y por el otro lado el ejercicio del mando en la direccionalidad territorial de un Estado que tiene gobierno y que pensamos que va a seguir gobernando. Entonces, dentro de ese enfoque, evidentemente que tenemos una complicación. En fin, todo esto lo expreso porque a mí me parece que la tarea más compleja que nos han puesto es que los directivos sientan que van a cumplir con una función pública que no se soporta ni en los años de servicio, siendo que es importante los años de servicio, porque es experiencia, ¿está bien? Ni se soporta en las estructuras gremiales que generan el orden establecido para soportarse en un crecimiento dentro del sistema escalafonario de su crecimiento personal, sino que transforman la función directiva, el ejercicio de la función pública directiva, en una función del saber hacer, del servir con la gente, del no pedir nada a la comunidad, sino que la comunidad se desarrolle lo más que pueda. Esa es una concepción diferente y dentro de la estructura del enfoque, de los ejes como están organizados, del plan que se requiere, pareciera que se apunta hacia esto. Y si no es hacia esto, no importa. Seguramente puede ser parte de los sueños que ustedes traigan el lunes cuando vengan, después de revisar los materiales, pero en todo caso debe apuntar a un sueño, porque este equipo que se está estructurando tiene un sueño, que es transformar la educación en Venezuela.